Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te habías planteado. ¿Por qué tantas mujeres después de pasar años o incluso toda una vida al lado de sus maridos terminan alejándose de ellos? ¿Qué es lo que realmente cambia en esa relación? Muchos dirán que es la rutina, la falta de pasión o que simplemente es el tiempo el que va desgastando todo. Pero no, hermano. La verdadera causa es mucho más concreta y aunque duela aceptarlo, tiene que ver con algo que los hombres rara vez notamos. Piensa en esto. Imagina que llevas años recorriendo el mismo camino con tu esposa. Al principio, ese camino parecía sencillo. Caminaban juntos, emocionados, con la mirada puesta en los sueños compartidos. Pero conforme los años pasan, el sendero se llena de piedras. Surgen obstáculos inesperados. Señales contradictorias que confunden. Y lo peor, un día te das cuenta de que ya no avanzan al mismo ritmo. Tú te detienes, miras atrás y notas que ella no quiere esperar más. ¿Y ahora te quedas atrás por ella o sigues avanzando solo? Muchas mujeres al llegar a cierta edad toman una decisión que a muchos hombres nos agarra desprevenidos. Pero si eres honesto contigo mismo, verás que tiene todo el sentido del mundo. Hoy vamos a desmenuzar las 8 razones más potentes por las que tantas mujeres se alejan de sus maridos al envejecer. Vamos a ir de la octava a la primera y déjame advertirte, los últimos 3 puntos son un golpe directo al ego masculino, porque ahí es donde está el verdadero problema. Quédate conmigo hasta el final porque este tema va a darte una sacudida que quizás necesitabas. Así que sin rodeos, vamos con la número 8 y prepárate porque esto es fuerte. Ellas se cansan de ser las únicas que cargan con todo. Imagínate esto, compadre. Tienes una planta hermosa de esas que cuidaste durante años. La regaste con dedicación. La colocaste en el lugar perfecto para que recibiera la luz justa. La abonaste. La protegiste del frío. Le diste todo. Y durante un tiempo todo iba bien. Pero con los años planta empezó a marchitarse. Las hojas se caían, el tronco se doblaba y por más que intentaras revivirla, simplemente no respondía. Y un día te das cuenta de la verdad. Esa planta nunca creció por sí sola, siempre dependió de ti. Sin tus cuidados no podía sobrevivir. Y ahí te golpea una realidad brutal. Te preguntas, ¿y a mí quién me cuidó todo este tiempo? ¿Quién se preocupó de regarme, de protegerme, de darme lo que yo necesitaba? Así es como muchas mujeres se sienten cuando miran atrás en su matrimonio. Pasaron décadas cocinando, limpiando, organizando, cargando con el peso de la casa y de la familia, mientras su esposo simplemente iba por la vida sin detenerse a pensar en lo que ella también necesitaba. Ellas mantenían todo funcionando mientras él estaba ocupado con su trabajo o sus propios asuntos. Y llega un momento en que ellas también quieren detenerse, respirar, relajarse un poco, pero no pueden porque la historia no ha cambiado. Siguen siendo las únicas que cuidan de todo. Siguen sosteniendo al hombre que con el paso del tiempo se ha acostumbrado a depender de ellas para cada pequeña cosa. Al principio, muchas aceptan este rol sin protestar. Lo hacen por amor, porque hay años de historia juntos, pero el amor cuando es de un solo lado termina agotándose. Porque déjame decirte algo que los hombres solemos olvidar. Una mujer puede amar profundamente, pero si se siente más como una cuidadora que como una esposa, algo se rompe dentro de ella. El amor se transforma en una carga y nadie quiere vivir sintiéndose una criada en su propia casa. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has visto a un hombre mayor que tras quedar viudo no tarda ni un año en buscar otra pareja? ¿Por qué? Porque no sabe estar solo, porque no sabe valerse por sí mismo, porque necesita a alguien que haga lo que siempre tuvo sin esfuerzo. Y en contraste, ¿cuántas veces has visto a una mujer mayor que después de enviudar dice con firmeza: no quiero volver a cuidar de ningún hombre nunca más? Eso no es casualidad. Es el resultado de una vida entera dedicada a sostener a los demás. Cuando por fin tienen la oportunidad de pensar en ellas mismas, muchas mujeres no la dejan pasar. No porque ya no quieran a sus maridos, sino porque después de tantos años han aprendido algo que muchos hombres no entienden: que ellas también merecen ser cuidadas, que también merecen amor que venga de vuelta y que también necesitan espacio para vivir su propia vida. Y aquí viene lo más duro de aceptar. No es que ellas quieran dejar a sus esposos, es que muchas veces los hombres las empujan a hacerlo, no con gritos ni con traiciones, sino con algo todavía más doloroso: la indiferencia, la falta de conciencia de que el amor también es compartir la carga, no solo estar presente como un mueble.
Cuando una mujer se cansa de ser la única que lo da todo, en algún momento simplemente deja de hacerlo y ese es el momento en que todo se desmorona. Número 7. Muchas mujeres, después de años cargando con todo en su matrimonio, se sienten como si se hubieran vuelto invisibles para el hombre que tienen al lado. Es como tener una radio antigua en casa, esa que antes encendías todas las mañanas. Te acompañaba con noticias, música, las voces que llenaban el día, hasta que un día dejaste de prestarle atención. No porque se rompiera, no porque no sirviera más, sino porque simplemente dejaste de notarla y ahí sigue encendida, pero muda para ti. Esa es la sensación que muchas mujeres describen después de décadas con el mismo hombre. Lo que pasa es que el matrimonio no se quiebra de golpe. No es como un vidrio que estalla en 1000 pedazos. Es más como una gotera silenciosa que día tras día va calando hondo hasta que un día te das cuenta de que todo está empapado. Al inicio, él preguntaba cómo le fue en el día, le interesaba lo que ella contaba, se preocupaba por sus cosas. Con el paso del tiempo, esas pequeñas atenciones se fueron evaporando. Ella sigue contando sus historias, pero él ya no la mira igual. Ya no la escucha con atención, ya no hace preguntas. Ella empieza a hablarle a un muro. Y ojo, no es que él sea un tirano o que la maltrate, no es eso. El problema es más sutil, más peligroso. Es la indiferencia, esa apatía que lo cubre todo como una neblina fría. Porque cuando alguien te ignora abiertamente, al menos hay emoción, hay algo que te remueve. Pero cuando te conviertes en parte del mobiliario, cuando tus palabras rebotan como eco en un cuarto vacío, es cuando la soledad golpea con más fuerza. Porque estar solo no es solo no tener a nadie al lado. Estar solo es estar acompañado por alguien que ya no te mira, que ya no te siente, que está a tu lado como un espectro ausente en cuerpo y alma. Imagínate esta escena. Una pareja que lleva 40 años junta, salen a cenar, se sientan a la mesa, piden la comida y no cruzan una palabra en toda la noche. Ella observa alrededor, ve a otras parejas conversando, riendo, compartiendo y entonces le cae encima como una losa. Está más sola sentada frente a su esposo que si estuviera completamente sola en esa mesa. Lo peor es que si intenta decirle algo, él le responde con esa frase vacía: ¿de qué te quejas? Aquí estoy. No. Y ahí está el núcleo del problema. No se trata de estar físicamente presente, se trata de estar emocionalmente presente, de hacerle sentir que su vida, su historia, sus emociones siguen importando. Llega un momento en que una mujer se cansa de hablarle a alguien que asiente pero no escucha, que está pero no está. Se cansa de sentirse como un fantasma en su propia casa. Y cuando ese cansancio se acumula, cuando pesa tanto que ya no puede más, empieza a buscar algo distinto. No siempre es otra pareja, ¿no? A veces es un espacio donde pueda sentirse viva de nuevo, donde pueda ser vista, escuchada, valorada. Porque al final no es que uno se aleje de quien le hace daño, uno se aleja de quien le hace sentir que no existe. Número 6. Llega un punto en la vida de una mujer en que algo hace clic. Algo se rompe, algo cambia. De repente, lo que antes soportaba con paciencia, lo que antes callaba, lo que justificaba con frases como así es él o ya cambiará, ya no lo aguanta más, es como esos zapatos viejos que has usado durante años. Al principio aprietan un poco, pero te acostumbras. Luego se deforman, empiezan a hacer daño, pero sigues poniéndotelos porque piensas, bueno, ya me acostumbré, es lo que hay. Hasta que un día pisas mal, el dolor es insoportable y dices, basta. Hasta aquí. Eso le pasa a muchas mujeres después de décadas de matrimonio. Han aguantado malos hábitos, palabras que cortan como cuchillos, silencios llenos de desprecio, detalles que nunca llegan, promesas rotas una y otra vez y un día, sin previo aviso, despiertan. Porque cuando uno es joven, le enseñan a ser paciente, a tolerar, a comprender. Nos meten en la cabeza que el amor verdadero es el que aguanta todo, que la familia es sacrificio, que hay que ceder y uno lo cree y pasa los años justificando, esperando, tragando lágrimas en silencio, pensando que algún día él entenderá todo lo que has hecho, todo lo que has soportado, pero ese día nunca llega. Y de pronto miras tu reflejo en el espejo y algo cambia. Te das cuenta de que el tiempo es finito, de que los días vuelan, de que ya no puedes seguir perdiendo años esperando algo que nunca llega. Y ahí viene la pregunta que lo sacude todo. ¿Cuánto más voy a soportar? Entonces ves claro, has pasado media vida callando lo que te duele, minimizando lo que te molesta,
riéndote cuando querías llorar, fingiendo que todo está bien cuando no lo está, y un día simplemente dices, ya no más. No es que te vuelvas una persona dura ni rencorosa, no, es que ya no estás dispuesta a justificar lo que no tiene justificación. Ya no te ríes de lo que no te causa gracia. Ya no dices, no pasa nada cuando sí pasa. Ya no aceptas menos de lo que mereces. Él llega tarde sin avisar y antes suspirabas, lo justificabas. Ahora piensas, ¿y por qué tengo que aguantar esto? Él nunca tiene detalles, nunca una palabra dulce. Antes decías, así es él, no es detallista. Ahora te preguntas, ¿por qué tengo que conformarme con esto? Él toma decisiones sin contar contigo. Hace lo que le da la gana. Antes pensabas, los hombres son así. Ahora entiendes que no, que eso no es normal, que no debería ser así. Y cuando una mujer llega a ese punto, cuando su paciencia se acaba y su dignidad se enciende, ya no hay vuelta atrás. Porque una mujer no abandona a un hombre por un problema. Lo deja porque la acumulación de problemas, esa montaña de decepciones pequeñas se vuelve demasiado pesada. Y cuando llega ese momento, muchas toman la decisión más difícil, pero también la más liberadora de sus vidas. No porque quieran estar solas, no porque hayan dejado de creer en el amor, sino porque finalmente entienden que prefieren estar solas antes que seguir soportando lo que nunca debieron haber tolerado. Número 5, hay un momento en la vida de muchos hombres en el que, sin quiera notarlo, se despiertan al lado de la misma mujer y sienten que algo cambió. No es que de pronto haya desaparecido todo lo que construyeron juntos. Es mucho más silencioso que eso, más insidioso, más traicionero. Te das cuenta de que lo que queda no es amor, es hábito, costumbre, una rutina que se fue instalando como el polvo en los muebles viejos hasta que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que limpiaste. No estoy hablando de las canas que empezaron a salirte en la barba o de las arrugas que marcaron su rostro. No es el paso del tiempo en el cuerpo. Es algo que se siente más profundo, más pesado. Ese vacío que se instala en medio de ustedes como una brisa fría que antes no estaba ahí. Es como tener una lámpara en el salón que antes iluminaba todo con calidez y ahora parpadea apenas dando luz, pero nadie se molesta en cambiarle el foco hasta que un día simplemente deja de brillar. Y ahí es cuando te preguntas, ¿cuándo se apagó? Te miras al espejo de tu vida y lo entiendes. Lo que antes era fuego, hoy es ceniza. Lo que antes te hacía sonreír sin razón, ahora es un saludo apático en la mañana, un buenos días que se dice por decir, no porque realmente nazca del corazón. El amor, ese que un día te hizo temblar las manos y perder la cabeza, se fue desgastando con cada día igual al anterior, hasta quedarse reducido a una serie de gestos automáticos. Comer juntos, pero sin hablar. Dormir juntos, pero cada uno en su mundo. Vivir juntos, pero sin realmente compartir la vida. Es como cuando tienes un platillo favorito, ese que te hacía agua a la boca con solo pensarlo. Al principio, cada bocado era un placer, un deleite que saboreabas con ganas, pero lo comes tanto, tan seguido, que un día simplemente ya no sabe a nada. Y te preguntas, ¿en qué momento pasó eso? ¿Cuándo dejé de disfrutarlo? ¿Cuándo dejamos de mirarnos como si fuéramos todo el universo el uno para el otro? Ese es el golpe que muchos hombres no ven ir, porque no es un cambio de un día para el otro. Es como un jardín que antes estaba lleno de flores, vibrante, lleno de vida, y que un día, sin darte cuenta, se marchita. Las flores se secan, las hojas caen y te quedas mirando ese terreno vacío, preguntándote cuándo dejamos de cuidarlo. Porque al inicio había pasión, había ganas de descubrirse, había risas, miradas cómplices, conversaciones, hasta tarde. ¿Y ahora? Ahora solo hay silencio. Un silencio cómodo quizás, pero hueco, como un eco de lo que alguna vez fue. Y aquí viene la parte más dura de aceptar. La costumbre es traicionera. Se disfraza de estabilidad, de seguridad. Te hace creer que todo está bien porque nada explota, porque no hay peleas fuertes, porque la rutina es tranquila, pero esa calma es engañosa. Porque cuando te acostumbras a vivir sin amor, sin deseo, sin verdadera conexión, te conviertes en prisionero de tu propia zona de confort. Convences de que es suficiente, de que para qué buscar más, de que es mejor seguir así, pero en el fondo, muy en el fondo, sabes que te estás perdiendo algo, sabes que estás apagado, y es entonces cuando los años pesan y el corazón ya no late como antes, cuando empiezas a preguntarte, ¿alguna vez fui feliz de verdad? ¿O simplemente me acostumbré a este vacío?
Porque eso es lo que queda cuando el amor se diluye y solo queda la costumbre, un recuerdo borroso de lo que alguna vez fue y la resignación de pensar que así son las cosas. Pero no tiene que ser así, hermano. No tiene por qué ser así. Muchos se quedan atrapados en ese ciclo de indiferencia, de repetir los mismos días como un disco rayado, sin detenerse a pensar que tal vez es hora de cambiar, de avivar esa chispa que se apagó o de aceptar con valentía que la vida merece ser vivida con intensidad, no por obligación. Porque si te conformas con menos de lo que mereces, terminarás siendo un espectador de tu propia vida, viendo pasar los años sin haber sentido el verdadero fuego de estar vivo. No dejes que eso te pase, porque cuando te das cuenta de que ya no hay amor, solo costumbre, también puedes decidir que no vas a quedarte ahí esperando a que algo mágico suceda. Puedes decidir ser el hombre que enciende la luz de nuevo o que tiene el coraje de buscar su propia luz, porque quedarse atrapado en la costumbre es lo más fácil, pero también lo más triste. Número 4, hay algo que pasa en demasiadas relaciones a lo largo de los años. Es como una enfermedad silenciosa que se mete sin hacer ruido y empieza a corroerlo todo desde dentro. La falta de esfuerzo, sí hermano, la falta de esfuerzo real, ese esfuerzo que no es por obligación, sino por amor, por respeto, por ganas de hacer que la relación siga viva. Ese esfuerzo que uno hacía al principio sin que nadie tuviera que pedirlo. Ese deseo de sorprenderla, de mirarla y decir, hoy quiero hacer algo por ti. Pero con los años eso se apaga. El tiempo, la rutina, el cansancio, las responsabilidades, todo va robándote la energía y lo peor es que ni te das cuenta. Al principio, el amor es como un fuego recién encendido, brillante, cálido, lleno de vida. Pero si dejas de ponerle leña, si dejas de soplarle para que no se apague, ese fuego se apaga. Así de simple. Y entonces un día te encuentras con que todo lo que era chispa, pasión, ilusión, ya no está. Se fue. Y no porque alguien se lo llevó, sino porque dejaste de esforzarte. Mira, piensa en cuando compras un auto nuevo, ese que te hace latir el corazón cada vez que lo manejas. Lo cuidas, lo lavas, le pones el mejor combustible, le das mantenimiento porque quieres que dure, pero si dejas de hacerlo, si empiezas a ignorar los ruidos extraños, si no revisas el aceite, si nunca más lo llevas al taller, ¿qué pasa? El auto se apaga, se oxida, se muere y con el tiempo ya ni siquiera te importa arreglarlo, lo dejas ahí estacionado, acumulando polvo hasta que se convierte en un pedazo de chatarra más en el garaje. Eso es exactamente lo que pasa en muchas relaciones. Al inicio había detalles, miradas que decían más que 1000 palabras, conversaciones que duraban horas, mensajes inesperados, gestos que alimentaban el amor. Pero un día dejas de hacerlo, te acostumbras, te dices que ya no es necesario, que ya está todo hecho y ahí, sin darte cuenta, la relación empieza a apagarse. Lo que era un te quiero lleno de emoción, ahora es un te quiero automático, vacío, como si lo dijeras porque toca, no porque realmente lo sientes. El te extraño desaparece porque ya no hay novedad, no hay emoción y cada vez que dejas de hacer el esfuerzo, más fácil es no hacerlo al día siguiente y al siguiente hasta que ya no queda nada. Y lo más doloroso es que un día te despiertas y piensas, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasamos de esas noches de pasión, de esas risas compartidas, de esos planes de futuro, a esto, a una rutina gris, a una convivencia vacía, a ser dos personas que simplemente comparten un espacio, pero ya no una vida? Y déjame decirte algo que tal vez no quieres escuchar. El esfuerzo no son gestos grandiosos ni regalos caros. El esfuerzo está en las pequeñas cosas, en los detalles que demuestran que la otra persona te importa. Es preparar ese café sin que te lo pidan. Es mirarla a los ojos cuando te habla, aunque estés cansado. Es preguntar cómo estás y realmente querer saber la respuesta. Es hacerle saber que la sigues eligiendo, que sigues queriendo construir algo juntos, que aún vale la pena. Porque el amor, hermano, no es algo que se consigue una vez y ya está. El amor es un trabajo de todos los días. Es como un músculo. Si dejas de usarlo, se atrofia. Si dejas de cuidarlo, muere. Y lo que más destruye las relaciones no es la traición, no es la pelea, es el abandono silencioso, es la falta de esfuerzo, es la apatía que mata todo de a poco. No te engañes pensando que ella se quedará solo porque sí.
No te engañes pensando que no hace falta decirle que la amas, que no hace falta demostrarle que te importa, porque el día que ella se canse de ser invisible, de sentirse sola, de no ser vista, ese día no habrá marcha atrás. Así como no arreglas el coche cuando ya es chatarra, no podrás recuperar a una mujer que dejó de sentir que valía la pena quedarse. Escucha bien lo que te digo. El amor en la tercera edad no tiene que ser una sombra de lo que fue. Puede ser una segunda primavera, un renacer, pero eso solo pasa si decides poner el esfuerzo, si decides no conformarte, si entiendes que amar es trabajar, es comprometerse, es decidir cada día que esa persona sigue siendo tu elección. Y antes de que sigamos, déjame pedirte algo. Si este mensaje te está haciendo pensar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saberlo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, así no te pierdes los próximos videos que vienen con más verdades como estas. También déjame un like, que para mí significa mucho. Vamos a seguir porque lo que viene ahora son las últimas 3 razones por las que tantas mujeres, al llegar a cierta etapa de la vida, deciden separarse. Y créeme, lo que voy a decirte ahora te va a abrir los ojos. Vamos a hablar del número 3. Ellas eligen la paz antes que seguir atrapadas en conflictos que solo las desgastan. Porque cuando uno ya vivió mucho, empieza a entender que la vida es demasiado corta para pasársela discutiendo, que no vale la pena perder tiempo en peleas que no llevan a nada, que a veces lo más valiente no es quedarse a luchar, sino soltar y buscar un poco de paz. Y aquí viene la parte que nadie quiere aceptar, pero que es brutalmente real. Muchas veces esa paz que tanto buscamos llega a un precio altísimo, la desilusión. Sí, compadre, porque para alcanzar esa tranquilidad, muchos simplemente bajan los brazos. Prefieren dejar que las cosas sigan su curso, como un río que fluye sin dirección, antes que seguir remando contra la corriente y tratando de arreglar lo que ya está roto. Se cansan de luchar por algo que hace tiempo dejó de tener arreglo. Ya no tienen fuerza para discutir, ni paciencia para explicar lo que ya explicaron 1000 veces, ni ganas de cambiar la manera en que se hablan o de rescatar la conexión que un día existió. Dejan de pelear no porque ya no les importe, sino porque simplemente ya no pueden más. Llega un punto en el que sienten que la energía que les queda es demasiado valiosa como para desperdiciarla en batallas que no llevan a ningún lado. Es más fácil quedarse callado, asentir con la cabeza, fingir que todo está bien, aunque por dentro se estén apagando poco a poco. ¿Y sabes por qué? Porque nadie quiere pasar sus últimos años peleando, sintiendo que la vida es una guerra constante. Cuando uno envejece, lo único que realmente desea es paz. Esa paz se vuelve el bien más preciado, el refugio donde el corazón quiere descansar después de tantos años de desgaste. Pero aquí viene el golpe. Esa paz, cuando es a costa de tragarse lo que sientes, de callar lo que duele, de aceptar lo que no deberías aceptar, se transforma en una prisión silenciosa. Es como vivir en una casa donde nadie grita, donde nadie discute, pero donde tampoco hay risas, ni abrazos sinceros, ni palabras que sanen. Todo es un silencio cómodo, pero letal. Porque aunque no haya peleas, ese vacío pesa más que cualquier discusión. Te digo más. El silencio mata más relaciones que las peleas, porque mientras discutes al menos te importa. Cuando callas y tragas todo, es señal de que ya soltaste la cuerda, de que ya no quieres intentar. Mira, hermano, llega un punto en la vida donde ya no quieres más conflictos, donde eliges la calma, pero a veces esa calma es el precio de una desconexión brutal, y es ahí donde muchos matrimonios se pierden. Ya no hay gritos, pero tampoco hay vida. Ya no hay reclamos, pero tampoco hay cariño. Ya no hay peleas, pero tampoco hay pasión. Queda solo un vacío helado, donde 2 personas viven bajo el mismo techo como si fueran simples compañeros de cuarto, cada uno en su mundo, cada uno con sus pensamientos, pero sin tocarse, sin mirarse de verdad, sin compartir nada real. Y lo peor es que muchos no lo ven ir. Se convencen de que todo está bien porque ya no hay conflictos, pero no se dan cuenta de que lo que realmente hay es un muro de silencio que los separa, y ese muro crece cada día hasta que ya ni siquiera sabes cómo cruzarlo. Así que, hermano, piensa en esto. ¿Qué estás eligiendo? ¿Estás eligiendo la paz o estás eligiendo resignarte? Porque hay una diferencia enorme entre querer paz de verdad
y simplemente dejar de luchar porque ya no tienes ganas. La paz verdadera no es evitar los problemas, es enfrentarlos juntos y salir más fuertes. Pero cuando dejas de hablar, dejas de luchar, dejas de mostrar que te importa, lo que estás eligiendo no es paz, es abandono disfrazado de calma. Al final lo que queda no es una victoria ni una derrota, es una relación que se fue apagando hasta desaparecer. No porque el amor se acabara de golpe, sino porque el deseo de estar en paz se tragó la voluntad de seguir peleando por lo que alguna vez fue hermoso. Y esa es una de las verdades más duras de envejecer en pareja, que muchas veces el silencio duele más que cualquier grito. Número 2. Llega un punto en la vida en que te cae una verdad como un rayo. Te das cuenta de que disfrutas más de la vida sin esa persona a tu lado. Sí, suena duro, suena casi cruel, pero es real. Y no porque haya pasado algo terrible, no porque haya habido una gran pelea o una traición escandalosa, sino porque simplemente empiezas a respirar mejor cuando no estás arrastrando la carga de esa relación. Es como si durante años hubieras caminado con una mochila cargada de piedras y un día sin previo aviso decides soltarla. Al principio te cuesta claro. Te preguntas si será lo correcto, si no te arrepentirás, pero luego das un paso y sientes la ligereza, la libertad en cada músculo, el aire fresco llenando tus pulmones. Y ahí entiendes, esa mochila no era parte de ti, era un peso que llevabas porque pensabas que debías hacerlo. Y cuando la dejas atrás, todo cambia. Es como ese abrigo pesado que alguien te regaló con la mejor de las intenciones y tú lo usaste con cariño, año tras año, pensando que te protegía del frío. Pero con el tiempo te das cuenta de que ese abrigo ya no es cómodo. Te aprieta en los hombros. Te da calor cuando no lo necesitas, te hace sudar, te roba la movilidad y un día, en medio del invierno, te atreves a quitártelo. El viento te da en la cara, sientes un escalofrío, pero al mismo tiempo te das cuenta de que puedes moverte, respirar, estirar los brazos y piensas, ¿cómo no me di cuenta antes de que este abrigo me estaba asfixiando? Lo mismo pasa con las relaciones. Hay un momento en que te despiertas y te das cuenta de que llevas años cargando con compromisos, con expectativas que no son tuyas, con peleas que no querías tener, con silencios que te hacían más daño que cualquier palabra. Y cuando finalmente te permites vivir sin todo eso, sientes un alivio que no esperabas. Empiezas a disfrutar de cosas tan simples como salir a caminar sin tener que explicar a dónde vas, leer un libro en silencio sin que alguien te interrumpa, tomarte un café tranquilo mientras miras la calle, sin tener que compartir tu tiempo, tus pensamientos, tus decisiones. Te das cuenta de que hay una paz en estar solo, en no tener que negociar todo, en no tener que medir cada palabra, cada paso, cada emoción para evitar conflictos. Empiezas a reconectar contigo mismo, a recordar quién eras antes de ser el esposo, de el compañero, de el padre, de redescubres lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te llena. Y lo más impactante es cuando te das cuenta de que esa felicidad no depende de nadie más, que puedes reírte solo, que puedes emocionarte por algo pequeño, que puedes tomar tus decisiones sin tener que dar explicaciones. Es como volver a tener 20 años, pero ahora con la sabiduría de quien ha vivido mucho. Esa sensación de libertad, de independencia se vuelve un tesoro, que después de años de vivir en pareja, de compartirlo todo, de tener que ajustar tus sueños y tus tiempos, llega un día en que simplemente quieres ser tú. No es egoísmo. Es salud mental. Es darte cuenta de que tu felicidad no debería estar atada a la presencia de otra persona, que tu vida no tiene que ser una cadena de compromisos y renuncias, sino un espacio donde tú eliges qué hacer, cuándo hacerlo y cómo disfrutarlo. Y eso, hermano, es una de las lecciones más duras de aceptar, pero también una de las más liberadoras. A veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es soltar lo que ya no te permite vivir con plenitud, porque hay relaciones que no suman, que no acompañan, que no cuidan y que simplemente te mantienen en una rutina que te drena. Cuando descubres que disfrutas más de la vida sin esa persona, es porque ya entendiste que la verdadera paz viene de no tener que cargar con nadie más. Imagina por un momento una planta, una de esas que has tenido durante años en una maceta pequeña, creyendo que ese era su mundo entero. Día tras día, sus raíces crecieron dentro de esos límites. Se acostumbró a ese espacio, a ese poquito de tierra,
al agua justa. Pensaba que eso era suficiente, pero un día alguien la saca de esa maceta y la pone en una mucho más grande, con más espacio, más tierra, más posibilidades. Al principio, la planta se siente incómoda, no sabe qué hacer con tanto espacio. Se pregunta si es seguro, si realmente podrá adaptarse. Pero después de un tiempo empieza a estirarse, a crecer, a llenarse de vida de nuevo. Las raíces encuentran caminos nuevos, las hojas se expanden y esa planta se da cuenta de algo brutal. La maceta vieja, por mucho tiempo que la cuidaron, le estaba ahogando. Y ahora, en este nuevo espacio, descubre todo lo que podía ser. Eso es exactamente lo que sienten muchas mujeres cuando después de años viviendo para otros se quedan solas y de repente respiran